Vamos a ver Context Managers. Vamos a ver, bueno, Context Managers, gestores de contexto. Y vamos a ver cómo implementarlos con clases y con decoradores. Entonces, vamos a empezar diciendo qué son los gestores de contexto. Y si se acuerdan, cuando vimos la parte de ficheros, y los que no, ahí tienen el ejemplo después, cuando vimos ficheros, dijimos que era mejor abrirlos usando un with para que si pasaba algo, eso mismo nos lo cerrara después. Bueno, lo que estábamos haciendo ahí con with era usar un gestor de contexto. ¿Sí? Al entrar en el bloque with, creábamos el contexto y cuando salíamos, se ejecutaban cosas que automáticamente, hubiera habido un fallo o no, nos cerraban ese archivo. Nos permite ahorrar código y darle una mejor expresividad, y de eso se trata Python. Sí, acuérdense que Python trata de ser claro, simple y que leerlo sea fácil. Y ahora vamos a ver en el ejemplito de abajo que, a ver, que de 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código pasamos a 2 con el with. O sea, es mucho más claro si se quiere usar el with que usar un try final. Y siempre que tengamos recursos que deben ser bloqueados para utilizarse y luego necesitan ser liberados, como los archivos cuando los vimos en su momento, aunque ocurra una excepción, los gestores de contexto serán nuestros mejores amigos. No hay mucho más que decir. Entonces, acá lo que tienen es un ejemplo donde no usamos with. Entonces, si no tuviéramos with, lo que tendríamos que hacer es asignar el archivo en modo escritura a una variable, en este caso archivo, usar el método write dentro de un try y usar el finally para que pase lo que pase, el archivo se cierre. Después tendríamos en el medio que cachar los errores y todo eso, pero está. Pero con with, lo único que hacemos es with open, el nombre del archivo, el modo, que me faltó ahí, como archivo, que esto es el nombre de la variable donde se va a almacenar esto, y solamente la línea de escritura, que sí es la misma que tenemos acá en el try. Entonces, evidentemente es mucho más corto, más fácil de leer y demás. ¿Nos aporta algo nuevo? En realidad no, porque si sabemos usar el try y el finally, estamos haciendo exactamente lo mismo si se quiere de esta forma. Pero queda mucho más lindo y queda manejado internamente de una forma más mejor. Entonces, además de tener el with, podemos hacer implementaciones propias. ¿Por qué? Porque podemos querer implementar nuestro propio gestor de contexto, porque podemos y nadie nos va a decir que no. Y para esto tenemos dos formas. La más linda, cuando usamos programación orientada a objetos, que es implementarlo con una clase, donde usamos dos métodos Dunder, dos métodos mágicos. ¿Se acuerdan que los vimos? Igual los vamos a explicar ahora. O usando un decorador. Y se moría. O usando un decorador que es @contextmanager, que lo importamos y ahora vamos a ver. Una de estas formas en la que lo podemos implementar es con clases. Cuando estamos usando programación orientada a objetos, es la forma más cómoda, o no sé si más cómoda, porque poner un decorador es bastante cómodo, pero es la forma en la que queda más linda, más lindo. Y para esto, solo definimos la clase, onda, clase gestor de contexto, como está ahí en el ejemplo, y usamos el método enter y el método exit. El método enter es el que se llama automáticamente cuando entramos al bloque with. Y lo que devuelve
el método enter es lo que se le asigna a la variable que ponemos cuando llamamos acá, después del as. Esta variable, as variable, es donde se va a asignar lo que devuelva el método enter. Y después, el método exit es el que es llamado siempre que el bloque with termina. Funciona igual que el finally, es lo mismo que nos cierra los archivos cuando usamos with con archivos, y es donde podemos hacer las tareas de limpieza o de liberación de recursos. El método exit tiene 3 argumentos por defecto que tenemos que respetar, o que es bueno respetar. Y son, bueno, obviamente son 4 porque el self ya sabemos que a toda clase, método de clase, tenemos que pasarle el self. Método de instancia tenemos que pasarle el self para que sepa de qué instancia viene. Los otros 3. El xtype nos va a dar el tipo de la excepción, si ocurre una excepción, cuando ocurre la excepción, llama al exit y esa excepción, el tipo de la excepción es lo que va a tener ese xtype. El xValue, si esa excepción tiene algún valor, va a estar ahí. Y después tenemos el traceback, que es un objeto que tiene más información sobre la excepción. Eso pueden jugar tirando excepciones. Vimos la clase pasada las excepciones custom y todo eso, o sea que pueden jugar tranquilamente. Ahora, con esto, y lo voy a copiar porque está por ahí, o sea, no lo hice yo, me lo robé, pero me encantó este ejemplo, entonces vamos a hacer este ejemplo. Mscode vení. Vamos a ponerle gestor con clase y me voy a copiar primero esta clase. ¿Qué hace el ejemplo este que vamos a ver? Y que me lo robé de una página por ahí. Lo que hace es usar toda la creatividad de una clase que implementa un context manager para después, usando with anidados, crear un índice. Y queda súper piola. Entonces, voy a copiar esto, está todo bien, todo bien. La clase, vamos a analizar la clase. La clase tiene el init, que es el que tiene me quedé en blanco. Los atributos, que van a ser el nivel y la numeración. En el enter, o sea, cuando llamamos al with, va a decir que el nivel crece 1 y que a la numeración le adjunta el 0 y se devuelve a sí mismo. Habíamos dicho que el valor que devuelve el método enter es lo que asignamos a la variable que ponemos en as cuando llamamos al with, cuando entramos al with. Ahora, en el exit, lo que hace es el pop enumeración y baja un nivel. Y bueno, print hace lo que hace print y printea el índice que haya tenido. Es un método que tenemos que llamar cuando hacemos el código con los with. Y ahora voy a copiar el with y acá básicamente lo que hace es crear un context manager como índice que después lo usa con los with anidados y lo que va haciendo es
creando el índice. Creando un subíndice y otro subíndice. Entonces, vamos a correr esto a ver si funciona. Y ven qué bonito. O sea, la creatividad es al límite con... La otra opción que tenemos es implementar con Context Manager. Con @ContextManager, con el decorador Context Manager. ¿Por qué? Porque a veces no queremos usar clases. Si estamos, no sé, con programación funcional, no vamos a poner una clase para hacer un Context Manager. Custom, lo vamos a hacer con una función. O por ahí no lo necesitamos, no lo queremos usar, no lo precisamos, estamos haciendo programación funcional y no vamos a meter una clase, en fin, lo que sea, por lo que no queramos usar una clase. Podemos importar el decorador, se enojó Cali, el decorador Context Manager de la librería ContextLib y decoramos una función, en este caso, en el ejemplo, estamos poniendo el decorador, definimos la función, usamos un try y ¿cómo funciona? Funciona como un generador. Vimos generadores, si no lo vieron, está en YouTube la clase de generadores. Funciona como un generador. Entonces, vamos a simplemente asignarle el archivo en el modo que queramos con open a una variable y mantenemos esa variable. Y finalmente, o sea, explote o no explote, cerramos el archivo, liberamos el archivo. Y para usarlo, lo mismo que con el with. ¿Sí? Usamos el with y el nombre de la clase esta que definimos, le pasamos el nombre del archivo y le damos la variable en la que lo tiene que guardar. Y después simplemente la usamos. Esta variable no tiene por qué llamarse igual, por las dudas les digo, que esta. O sea, esta se podría llamar Pepe y no pasaría nada. Entonces, esto sí, vamos a hacer así. Lo raro es que no me lo estaba pidiendo igual. Capaz que ya no hace falta importarlo, no sé. Por las dudas lo vamos a importar igual. Ponemos el import, el decorador. Definimos nuestra función para el gestor de contexto. Usamos el try, el shield y el finally. Dijimos funciona como un generador, o sea que va a aguantarse esto. Y lo usamos con el with y escribimos algo en el archivo. Entonces, si ejecutamos esto y vamos al archivo, tenemos que escribir algo. Sí, borramos y lo ejecutamos de vuelta y escribir algo.